hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar, pero incluso iré un paso más allá, que es que todos los elementos de la ciencia son completamente compatibles con la idea de que haya un Dios. Y no soy el primer científico en decir esto. Desde el juicio de Scopes en 1925, los medios de comunicación y el mundo académico han considerado cada vez más la fe y la ciencia como polos opuestos, con la idea de que los científicos no creen ni pueden creer en supersticiones como la fe. En un entorno en el que los científicos cristianos se quedaban fuera de las mejores publicaciones y cátedras, muchos se quedaron callados. Pero en los últimos años los científicos hablan cada vez más de su fe en Dios, insistiendo en que el deslumbrante despliegue de la creación es demasiado abrumador y complicado y preciso como para haber sido configurado y generado espontáneamente. En contra de la idea de que la ciencia socava la fe, estos científicos están descubriendo que las pruebas empíricas, de hecho, apuntan a la existencia de Dios. Uno de ellos es el reconocido neurocientífico Andrew Huberman, quien señala que los increíbles mecanismos del desarrollo cerebral y la neuroplasticidad, combinados con la creencia en la magnificencia de la biología y la naturaleza, pueden conducir a una profunda creencia en Dios. Así que a continuación profundizaremos en el punto de vista de Huberman sobre la correlación entre ciencia y espiritualidad, las maravillas del cerebro humano, la importancia de la oración y el papel de creer en un poder superior. También analizaremos los beneficios potenciales de incorporar a nuestras vidas la oración y cómo hacerlo según un neurocientífico. El cerebro es increíble en términos de biología y representa la cúspide de la capacidad y el entendimiento humanos, comparado con otros órganos como el corazón y el sistema inmunológico. El análisis del funcionamiento cerebral suscita reflexiones sobre cómo estos procesos naturales ocurren sin la intervención de un creador. Se destaca la importancia de los programas genéticos como genes, ADN y ARN en la regulación de las proteínas que a su vez guían el desarrollo celular y la especialización, desde células de dopamina hasta células de serotonina. Estos mecanismos están altamente conservados en diversas especies, desde ratones hasta seres humanos. Aunque el cerebro humano exhibe características únicas como la elaboración de regiones contextuales y la planificación, los sistemas de memoria y el control de funciones como hormonas, respiración y ritmo cardíaco son sorprendentemente similares entre especies. La capacidad de mantener una conversación y la complejidad del lenguaje son fascinantes, al igual que la variedad de movimientos corporales en comparación con otras especies. La tecnología actual, desde luces hasta autos Tesla y naves espaciales, así como Internet, son ejemplos impresionantes de logros humanos. Cuando empiezas a estudiar y entender el desarrollo del cerebro, como yo lo hice, o la neuroplasticidad, o la dopamina, me refiero a que no me importa si eres ateo, agnóstico o creyente en el Creador, tienes que dar un paso atrás y simplemente decir, wow. Ahora, por supuesto existe esta diferencia entre los científicos en cuanto a quién cree en Dios y quién no. Voy a dejar constancia de que me siento muy cómodo diciendo que creo en Dios. Creo que hay muchas cosas que la ciencia puede explicar, pero hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar, pero incluso daré un paso más, y es que todos los elementos de la ciencia son totalmente compatibles con la idea de que exista un Dios. Y no soy el primer científico que dice esto. Es decir, Einstein creía en Dios. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, claramente creía en Dios. Se hace evidente que Huberman cree en Dios y en la oración porque siente una profunda creencia en la falta de control y la magnificencia de la biología y la naturaleza, y encuentra paz y fascinación en la lectura de la Biblia y la oración. Ahora bien, vemos cómo se menciona el renombrado físico Albert Einstein, quien utilizó la conocida expresión «Dios no juega a los dados con el universo» en una carta a su colega físico Max Born en 1926. A lo largo de su vida, Einstein fue consultado frecuentemente sobre sus opiniones respecto a Dios y la religión. Sin embargo, como genio adelantado a su tiempo, sus puntos de vista diferían de la perspectiva común. La famosa expresión es relevante en cuanto a la visión de Einstein sobre la mecánica cuántica, una rama de la física que contribuyó a establecer. Aunque participó en su desarrollo, Einstein no podía aceptar la intrínseca aleatoriedad de la mecánica cuántica. Para él, la falta de predictibilidad no se debía a la naturaleza fundamentalmente impredecible del universo, sino a nuestra falta de conocimiento.
Einstein creía en la existencia de leyes subyacentes o variables ocultas que harían que el comportamiento del universo fuera completamente predecible si pudiéramos descubrirlas. Al afirmar que Dios no juega a los dados, expresó su convicción de que el universo no se basa en el azar y las probabilidades, según sugería la mecánica cuántica, sino que sigue reglas claras que aún no hemos descubierto por completo. Para Einstein, Dios era sinónimo de las leyes de la naturaleza o del universo mismo, un principio que se manifestaba en la ordenada estructura del mundo natural. Aunque expresó desdén por la religión organizada, que consideraba supersticiosa y autoritaria, mantenía un profundo asombro por el universo, percibiéndolo como una fuente de espiritualidad. Además, Einstein criticó las instituciones religiosas por limitar la libertad de pensamiento y la individualidad. Sin embargo, mantuvo un profundo sentimiento de asombro por el universo, al que veía como una fuente de espiritualidad. Einstein ofreció una visión del mundo que sugiere una posible armonía entre la ciencia y la religión en el futuro. En lugar de verlas como opuestas, Einstein las consideraba diferentes enfoques para abordar grandes preguntas. La ciencia proporciona conocimiento sobre el funcionamiento del mundo, pero Einstein creía que también plantea preguntas más profundas sobre el significado y el propósito de la vida, cuestiones exploradas a menudo a través de la religión. Por otro lado, el médico psiquiatra y ensayista suizo Carl Jung mantuvo una relación compleja con la espiritualidad y la idea de Dios. A lo largo de su vida exploró diversas perspectivas religiosas y su enfoque fue multifacético. Jung habló sobre el inconsciente colectivo y arquetipos universales en mitos, sueños y religiones. Su famosa respuesta a la pregunta de si creía en Dios fue: "No necesito creer, lo sé", destacando una convicción basada en la evidencia, no en una fe ciega. Afirmó que todo lo que aprendió lo llevó a una certeza inquebrantable de la existencia de Dios, fundamentada en su práctica como psicoterapeuta y su investigación mitológica. La concepción de Dios de Carl Jung no se limitaba a una entidad externa, sino que incluía una dimensión más profunda y trascendental del ser humano. Creía en el inconsciente colectivo y arquetipos, interpretando el cristianismo desde esta perspectiva. Para Jung, la doctrina de la Trinidad tenía significado psicológico. El Padre simbolizaba la psique total, el Hijo representaba la psique humana y el Espíritu Santo la sumisión autocrítica. Para que este mito sea auténtico, debe encontrarse en otras culturas, y Jung halló ideas trinitarias similares en las tradiciones místicas babilónicas, egipcias y griegas. También destacó la importancia de la individuación, un proceso de integración psíquica para alcanzar la totalidad y autenticidad, interpretando la búsqueda de Dios como una búsqueda interna de significado y plenitud. La relación entre la espiritualidad, la religión y la neurociencia es compleja y a menudo se aborda desde diversas perspectivas. En general, los estudios que exploran la relación entre la oración y el cerebro a menudo se centran en la meditación y la atención plena, que comparten similitudes con algunas formas de oración. Los neurocientíficos estudian cómo la actividad cerebral se modifica durante la oración y cómo esto se relaciona con la experiencia subjetiva del individuo. Pueden explorar los cambios en las regiones cerebrales asociadas con la atención, la emoción y la autopercepción durante prácticas espirituales. Algunos estudios han utilizado técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, fMRI, para examinar la actividad cerebral durante la meditación. Se ha observado que la práctica regular de la meditación está relacionada con cambios en la estructura cerebral y en las actividades de las regiones asociadas con la atención y el procesamiento emocional. La investigación en neurociencia ha revelado los beneficios de la meditación y la oración en la corteza frontal y el sistema límbico del cerebro, generando sensaciones positivas como alegría, amor y optimismo. Estos procesos también contrarrestan respuestas biológicas adversas ante situaciones peligrosas, fomentando la empatía hacia el sufrimiento ajeno. La hipótesis sostiene que los neuropéptidos y el sistema inmunológico son vías biológicas que conectan procesos mentales como la oración y la meditación. Además, un estudio de la Universidad de Harvard sugiere que la meditación podría prevenir la degeneración cerebral y el declive cognitivo. La práctica espiritual, especialmente al meditar en la palabra de Dios, activa el tálamo, centro de procesamiento de información en el cerebro, y puede aumentar su tamaño. Las prácticas espirituales también afectan los neurotransmisores, como se evidencia en un aumento del 65% en la dopamina durante la práctica del yoga nidra, una forma de meditación consciente.
En cuanto a la relación entre la oración y la salud mental, investigaciones sugieren que las prácticas espirituales pueden tener beneficios psicológicos, como la reducción del estrés y la mejora del bienestar emocional. Asimismo, otros trabajos relacionados con la oración y su impacto en la educación sugieren beneficios significativos en el bienestar emocional y mental de los estudiantes, lo que puede traducirse en mejor rendimiento académico. Ahora bien, Haberman ha analizado el impacto de la lectura de la Biblia y la oración, enfatizando la importancia de buscar a Dios, el arrepentimiento y reconocer la necesidad de una vida espiritual. La oración le ayudó a darse cuenta de que hay un plan aunque él lo ignore, y un propósito para todo. Ahora bien, puedes orar de muchas maneras distintas, ya que es una práctica que ha ido evolucionando a través de los siglos. Sin embargo, ahora te enseñaremos ciertos consejos para orar según el neurocientífico, que te permitirán gozar de los beneficios al máximo. Desde la perspectiva de la neurociencia, orar correctamente implica hacerlo con intención y enfoque, permitiendo que el cerebro experimente un estado de tranquilidad que puede tener beneficios para la salud mental y emocional. Además, la repetición de oraciones o mantras puede tener un efecto similar al de la meditación, estimulando áreas del cerebro asociadas con la autorreflexión y la conexión emocional. Rezo en voz alta por la mañana, a veces nuevamente en medio de la noche, si me despierto. Y esto es algo que he estado haciendo recientemente, con más frecuencia. Oh, Dios mío, me ha dado tanto, me ha dado paz. Y sabes, va a sonar extraño, y probablemente la gente va a decir, ¿de qué está hablando? Pero funciona, así que funciona. En mi vida, estaba lidiando con ciertas cosas que simplemente no podía resolverlas, no podía hacerlo. Todo era interno y simplemente no podía hacer nada. La oración, entendida como un proceso de escuchar y pedir, se asemeja al esfuerzo constante de la forma física, donde las respuestas pueden manifestarse con el tiempo. La creencia en Dios y la práctica de la oración tienen el potencial de guiar hacia el crecimiento espiritual y la iluminación a liberarse de patrones negativos y conectarse con la eternidad. Más allá de esperar soluciones mágicas, la oración implica reconocer algo más grande que uno mismo, aportando claridad, humildad y bienestar, mejorando relaciones y facilitando el crecimiento personal. Pedir ayuda y rezar, incluso en momentos de vergüenza o temor, puede llevar a respuestas adecuadas, empoderándonos para utilizar nuestras habilidades y tomar acciones correctas. Siempre quise tener una relación más profunda con Dios. Siempre quise eso. Y pensaba, ¿por qué no tengo eso? Bueno, es obvio, es como decir, quiero estar en forma. ¿Por qué no estoy en forma? Bueno, porque no estás corriendo, no estás levantando pesas, no estás haciendo esas cosas. Fue entonces cuando hubo un par de diferentes personas recurrentes en mi vida quienes oraban. Y fue como, bueno, ora. Y gracias a eso he aprendido y ciertamente trato de hacer lo siguiente. Mi gran parte de la oración se trata de escuchar. Gran parte de la oración es pedir cosas o escuchar cosas. Y luego, una hora después, 2 días después, te das cuenta del efecto. No sucede necesariamente en el momento. Es igual a ponerse en forma. Esto se relaciona con una idea de causa y efecto, pero en un sentido espiritual. Por ejemplo, buscar y encontrar, llamar y se abrirá la puerta. Acercarse a Dios y Él se acercará a ti, y confesar nuestros pecados para recibir perdón y purificación. Las Escrituras están repletas de estos principios de causa y efecto. El enfoque sugerido por Andrew Haberman es simple y directo: rezar a Dios, leer la Biblia y observar los resultados en la vida. Esta metodología se asemeja a ir al gimnasio y ver cómo afecta positivamente al cuerpo. Haberman destacó la sencillez de la prescripción espiritual y alienta a las personas a probarla por sí mismas, sugiriendo que así podrían experimentar un crecimiento interior, una iluminación espiritual y una mayor claridad en la percepción de sí mismos y de Dios. Este enfoque busca superar las connotaciones negativas asociadas con experiencias religiosas anteriores y anima a las personas a explorar estas prácticas de manera personal.